Outline. Y pues ejercieron la presión que todos ya sabemos, y Pepe terminó saliendo de Stereo 100 y de Enfoque en aquel entonces. Oye, y después de batallar... ¿Qué onda con Pepe Cárdenas? Pues Pepe después se fue a Radio Fórmula y ahí ha hecho una exitosísima carrera, ¿no? Oye, yo creo que Pepe sigue siendo uno de los líderes de audiencia en las tardes hoy por hoy, ¿no? Sí, así es. ¿Qué dato estás dando? El nacimiento de Enfoque, entonces de Cuadrante. Tú estuviste ahí, o sea, eres testigo de ese nacimiento. Yo pienso que es una de las cosas más preciadas del señor Huesca y del NRM Comunicaciones, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también el Güero Huesca acogió con mucho entusiasmo el proyecto, y lo defendió y lo fue cultivando, y hoy día Enfoque, bueno, pues es un proyecto ya 100% de NRM Comunicaciones y del Güero Huesca en lo particular, pero sí tuvimos mucho que ver con el nacimiento en esta sociedad o en esta coproducción que hacíamos Cuadrante y Stereo 100. Bueno, estamos en Darwin, supongo, en la colonia Anzures, con el señor Huesca. ¿Cuánto tiempo estuvimos ahí? ¿O qué te acuerdas de ahí? ¿En qué piso? ¿En el 9º piso? Creo que sí, ¿verdad? Porque en el piso 10, no me acuerdo. Porque en el piso 10 creo que estaba Grabaciones Orbi con el señor Manuel Vivian, y abajo estaba Stereo 100 y el señor Huesca. Sí, de acuerdo. No me acuerdo del piso, pero sí recuerdo que éramos vecinos de Orbi. Sí, un piso abajo, pero no me acuerdo exactamente el piso. ¿Y qué te acuerdas? ¿Un resumen de toda esa época? Pues una época de muchísimo aprendizaje, por un lado, y una época de consolidación en mi carrera. Aprendizaje porque yo había hecho radio como productor o como reportero, no como radiodifusor. Y aquí la gran y enorme oportunidad que me brindó Edilberto Huesca es que pudiera yo conocer la radio también desde adentro, desde las tripas, tener juntas con los ingenieros, ir a las distintas ciudades de provincia y ver que los transmisores de amplitud modulada estuvieran operando adecuadamente, que las estaciones de FM también operaran bien. Empecé a conocer cuestiones de programación musical, empecé a conocer el mercado de anunciantes, salir y vender tiempo a los publicistas y a los anunciantes. Entonces también fue una época de muchísimo aprendizaje, pero te repito, también de consolidación en mi carrera, ¿no? Iba a decir, y también desde la nómina, que supieras qué se siente pagar la nómina, pero pues ya la habías pagado en Cuadrante, ¿no? Así que no hay problema. Ya sabías de qué se trataba. No, hombre, en Cuadrante de repente sufríamos mucho para pagar la nómina. Sí, el tener un negocio propio te hace una persona fuerte, te hace una persona con carácter, te hace establecer prioridades. Por ejemplo, en mi época tuve un paso más o menos fugaz también por Radio Programas de México como gerente de noticias de la estación VIP, que después se convirtió en Red FM, y en aquel entonces recuerdo una frase de Clemente Serna, hijo, que se me quedó muy grabada, y fue: la nómina es sagrada. O sea, tú podrás tener dinero para lo que sea, pero lo primero que tienes que pagar es la nómina. ¿Eso qué significa? Que cuando el dinero es poco o no hay, lo que tienes que hacer es garantizar la nómina y después todo lo demás. Entonces, el ser empresario... Déjame sacar unas copias de esta grabación, por favor, ¿eh? Adelante, ahí te pones la del Puebla. Sí, la vamos a repartir, ¿eh? Claro, le tienes que dar regalías. Le tienes que dar regalías al señor Serna. Sí, claro, por supuesto que sí. ¿En qué año estuviste en VIP? VIP es la estación que estaba en inglés, ¿no? Sí, cuando yo llegué ya no era en inglés, solamente en inglés ya eran los servicios informativos de CBS News, pero cuando yo llegué ya era una estación que se llamaba la Estación de los Negocios, que fue un concepto de una estación hablada, de las primeras habladas en FM, en donde Clemente Serna lanza la estación apoyándose en
Ay, se me fue el nombre. Eduardo, bueno, ahorita me acuerdo. Eduardo Sastre. Ujú. Eduardo Sastre fue el director de esa estación y digamos fue el genio que diseñó una parrilla de programación hablada en un FM las 24 horas del día y fue un éxito la estación. Desde luego fue una estación muy cara, ¿no? Ujú. Porque una estación con tarifas cuando pasas música, pues tus costos operativos son muy pequeños. Cuando le metes nómina, comunicadores, reporteros, redactores, especialistas, pues la nómina crece y tus tarifas las tienes que incrementar y ahí es en donde el mercado publicitario, como cualquier mercado, se resiste a tener incrementos tan altos y a Ujú. pagar de entrada ese tipo de tarifas. Entonces, Ujú. un poco de inversión, un poco de paciencia, un poco de labia de ventas para que el mercado acceda a empezar a patrocinar. Y cuando yo llegué, la estación realmente ya estaba funcionando, ya estaba operando de manera, digamos, regular, ya no sufría financieramente hablando, ¿no? Ujú. ¿Qué año fue lo de Bueno, verás, VIP, Jorge? en lo de Digo, VIP Fernando, fue, perdón, me acordé de tu hermano. sí, sí, que allá anda dando guerra todavía el buen Jorge. Sí, sí, sí. Mi paso por Radio Programas de México fue en 1993. Ok. Del 93 al 96 estuve ahí. Mm. Pero curioso porque estuve en radio de esos casi 4 años en Radio Programas de México. En radio estuve solamente un año y luego me cambié a un negocio que abrió Clemente Serna que se llamaba Super Red, que era como montar una estación de radio pero de música ambiental para los autoservicios. Ujú. Entonces, operé el negocio de Super Red en combinación con, una vez más, Eugenio Bernal. Ahí volvimos a trabajar de la mano y echamos a andar Super Red bajo los auspicios y la inversión de Clemente Serna Alvear. Ujú. Y después continúa la vida radiofónica. ¿Qué pasa? Continúa la vida radiofónica. En 1996 sufro un asalto en un cajero automático en la Ciudad de México y los índices delictivos de esta ciudad seguían creciendo alarmantemente. Entonces decidí irme a vivir a provincia. Me senté a platicar con los hermanos Laris, con Pepe y Eduardo Laris, Ujú. que son hoy día todavía los dueños de Raza, de Radiodifusoras Asociadas. Ellos tienen un grupo muy fuerte en el estado de Michoacán, tienen estaciones en Morelia, en Apatzingán, en Uruapan, en Zamora. Ujú. Y entonces les propuse echar a andar un sistema de noticiarios a nivel estatal. Pepe y Eduardo se entusiasmaron, lo hicimos, me fui a vivir a Morelia con ese proyecto, echamos a andar el noticiero. Comercialmente no fue lo que todos hubiéramos esperado y en aquel entonces Radio Fórmula se le acercó a Pepe Laris a decirle, oye, necesito una salida de Radio Fórmula en Morelia, hagamos una permuta, me da salida en tu estación de Morelia y yo te doy a que tú administres y explotes comercialmente estaciones de radio que tengo en Mérida. Y era un negocio que le convenía a Pepe sin lugar a dudas. Hoy incluso Raza en Mérida es uno de los grupos más fuertes, manejado ahí por Bernardo Laris. Ujú. Y entonces el noticiero, a pesar de que Pepe lo defendió con Radio Fórmula, de que era importante que tuviéramos el noticiero a nivel local, pues el noticiero, digamos, la transmisión nacional se lo fue comiendo poco a poco, de tener un noticiero de 6 a 10 de la mañana, de 2 a 3 de la tarde, de 7 a 8 de la noche, Ujú. pues acabamos teniendo una hora ahí en la mañana de 6 a 7 de la mañana, que creo que ni las gallinas escuchaban, ni los gallos al cantar en las mañanas escuchaban la estación. Ujú. Entonces, comercialmente se murió ese proyecto Mm. y digamos que mi carrera en radio se vio ahí truncada. Sí. Yo me empecé a dedicar a otras actividades y a otros negocios Ujú. sin desapegarme totalmente de la radio. Me acuerdo que yo di clases de producción de radio en la Universidad Vasco de Quiroga para mantenerme más o menos Ujú. pues actualizado, ¿no? Y en contacto con la gente que algún día estaría en los medios.
Ujú. Y en el año, a finales del año del 99, una vez más Eugenio Bernal Macuset entra a la escena de mi carrera. Él es nombrado en aquel entonces director general de Sistema Radiópolis y me invita a incorporarme con él en la Ciudad de México como director de operaciones de Radiópolis, de Televisa Radio. Ujú. Yo, te he de ser sincero, me resistía porque yo ya estaba viviendo muy a gusto en Morelia, tenía yo casi 4 años ya de estar radicando allá, ya me había desarrollado con varios negocios, estaba yo contento, con un buen ambiente y recuerdo que yo me resistía, no quería regresar a la Ciudad de México, hasta que un día Eugenio me dijo: te invito a que dirijas la XEW y que hagamos todas aquellas producciones que no pudimos hacer en Cuadrante por falta de tiempo o de dinero. Pues patitas, ¿para qué las quiero? No. Oye, Eso fue, una oferta que no pudiste resistir. no, pues imagínate, dirigir la Catedral del Radio en México, para mí era un punto culminante en mi carrera, ¿no? Sin hablar de la chequera, sin hablar, ¿verdad? Sin escuchar la chequera, estaba muy fuerte esa oferta, ¿eh? Pues sí, después arreglamos lo de la chequera, pero conceptualmente a mí me atraía muchísimo poder dirigir la XCW, la Voz de América Latina desde México, ¿no? Sí. Y entonces regreso a la Ciudad de México a principios del año 2000, ya como director. El puesto oficial era director de cadenas y franquicias. Entonces yo dirigía la XCW, que era una estación hablada, como lo es hoy en día, dirigida fundamentalmente al segmento de mujeres, y dirigía también la XEQ, que en aquel entonces estaba dirigida al mercado de varones. Era una estación de noticias y deportes, fundamentalmente, y además me encargaba yo de hacer crecer, como expandir a nivel de franquicias las demás marcas de Televisa Radio, que en aquel entonces eran Vox FM, WFM y La Qué Buena. Digamos que eran los conceptos musicales de Televisa Radio. Y pues ahí también estuve trabajando muy a gusto. Oye, pero que es una pregunta de turista, de niño turista. Sí. ¿Qué se siente dirigir la W? Es una maravilla, es un privilegio que yo creo que muy pocos hemos tenido, porque además coincidió con que en aquel año, en el 2000, la W cumplía 70 años. Y con motivo de ese 70 aniversario hicimos grandes cosas, Eugenio y yo. Primero, por ejemplo, remodelamos y dejamos como eran originalmente el estudio azul y plata de Ayuntamiento. Lo volvimos a convertir en un teatro estudio y volvimos a generar producciones en vivo de distintos programas ahí con presencia del público. Ese es el nombre del estudio. El estudio azul. Azul y plata. Ajá. Es donde transmitía el maestro Lara. Pues el maestro Lara, por donde pasó Cantinflas, por donde cantó Pedro Infante, Jorge Negrete, Toña la Negra, en fin, pues toda la playa de artistas. Es el estudio y donde está el famoso piano del maestro. Exactamente, es el estudio donde está el famoso piano del maestro. Es correcto. Y es un teatro estudio con tenía capacidad para alojar a cerca de 200 personas. Y transmitíamos en vivo distintos programas de concurso, programas de superación personal, un programa musical al piano que se llamaba Musicalerías, en fin, revivimos programas clásicos de la XCW como Apaga la Luz y Escucha. ¿A poco lo hicieron, hicieron el cover? Oye, qué buena onda. Sí. ¿Y con quién lo hiciste y cómo lo hacías? Ese fue un hit en su época, ¿no? Con Arturo de Córdoba. Fue un hit en su época y luego cuando lo revivimos, he de serte sincero, quien nos pegaba en el rating era La Mano Peluda. Ya era un éxito La Mano Peluda. ¿Con quién? ¿Con Paros Mata?
Y ahora sí. Creo que sí, eran los años. Oye, ¿y cómo les fue? ¿Ya visto con perspectiva? ¿Cuántos años estuviste dirigiendo la W, Fernando? Fueron un par de años dirigiendo la W, pero muy productivos. Uh-huh. Tuvimos la oportunidad de producir una radionovela. También revivimos la producción de la radionovela, que estaba totalmente olvidada, pero es un género que te da mucha audiencia. Y lo que hicimos fue producir una historia que se llamó La Herencia. Uh-huh. La historia fue escrita por Eugenio Bernal Macuset, uh-huh, y la mecánica promocional fue diseñada por ambos, por él y por mí. uh-huh. La Herencia era la historia de un viejo fotógrafo que en tiempos de la Revolución se casa, empieza a tener hijos, le gustaba mucho jugar dominó, perdía mucho dinero jugando dominó, y él se acaba separando de su familia, muere ya hecho un anciano, pero deja 10 cartas escritas ante un notario, y le pidió al notario que esas cartas se fueran leyendo a razón de una por semana. Uh-huh. Y entonces reunió a los hijos, a los que tiene mucho tiempo de no ver, y en la primera carta les decía, les va a extrañar todo esto, pero déjenme decirles que escribí mi vida en 10 cartas para que me conozcan un poco más. Uh-huh. Y déjenme decirles que dejé una herencia para ustedes, 5 millones de pesos, son 5 hijos los que tengo, pero decidí enterrar la herencia en 5 lugares distintos, y entonces en las cartas están escondidas las claves de los lugares donde dejé enterrada la herencia. Uh-huh. Y como yo siempre les inculqué la audacia y la astucia y la inteligencia, pues ustedes irán descifrando las claves, y el que encuentre la herencia, pues es de él. Entonces la historia era muy interesante. Oye, está buenísima. Es más, deja aprender la W ahorita. Es más, oye, ¿hay manera de escuchar eso? Está buenísima la historia, ¿no? Pues ¿No existe un tipo de fonoteca al público de la W? Sí, desde luego. Todo el archivo histórico de W está disponible para el auditorio, para el público en general, uh-huh, en la Fonoteca Nacional. Ah, ok, en la Fonoteca. La Fonoteca Nacional, que está ahí en Coyoacán. Sí, pero no al aire online, ¿no se puede? ¿No sabes? No sé si la Fonoteca Nacional ya tenga ese servicio. Voy a investigar, porque está buenísimo. Pero yo quiero escuchar el programa de Kirikiri de los 40s y esta, claro, la herencia. Oye, bueno, hay varias, la de Arturo de Córdoba también. Pero déjame terminar de comentárselo de herencia, porque fue un concepto brutal, en el sentido de que la radionovela como tal te mostraba 2 historias, ajá, de manera paralela. La vida de este fotógrafo a través de sus cartas, pero también la historia de la intriga y el suspenso entre sus deudos por encontrar la herencia. Uh-huh. Pero déjame decirte que la herencia existió en la vida real. Y que cualquier persona del auditorio que podía escuchar la radionovela iba haciendo sus deducciones, y hubo 5 personas del auditorio que encontraron y se ganaron la herencia. O sea, era un concurso, era un rally interno. Era un rally, una especie de rally, tú lo has dicho bien. Un rally interno con cara de radionovela. Oye, fabuloso. Sí, fue fabuloso. Sí, está muy bueno. Fue divertidísimo. ¿Y fue bien aceptado por el público? Muy bien aceptado por el público. De hecho, decirte que... Oye, Fernando, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no me hablaste a eso, hombre? Porque déjame decirte que nuestra amiga mutua Rona Fletcher fue la que ganó el premio para conducir ese programa. ¿Era conducido por Rona? Okay. Sí, Rona introducía el programa, explicaba la mecánica para poder ganar los premios. Ajá. Dejábamos correr el capítulo del día. Al terminar el capítulo, Rona hacía una especie como de síntesis de los puntos que pudieran ser claves, como ayudándole un poquito al auditorio a encontrar ¡ay, qué bonito programa! La herencia. Muy bonito, y además, buena cuenta de Rona, ¿eh? Así que, Rona, felicidades, muchas felicidades. Sí, Rona también una locutora de radio que es parte fundamental de esta industria, ¿no? Sí, es parte de la gran historia del radio. ¿Y cuánto tiempo en XW, en Radiópolis, Fernando? Pues mira, yo salí de Radiópolis a mediados,
finales del 2001, pero fue una interrupción muy breve porque regresé en julio del 2003 a dirigir justamente, bueno, primero a dirigir la operación Estadio W, que era la XX 730, a la que mencionábamos al principio de la charla, pero Estadio W, la primera estación dedicada a deportes 100%. Ajá. Pero transmitía, o sea, Estadio W en 730, que era la X. Sí, correcto, la estación piloto de la cadena de Estadio W era la 730. Y es que este era un esquema de asociación comercial entre Juan Carlos Rodríguez, Francisco Javier González, que eran, digamos, los propietarios del concepto y de los derechos de transmisión, se asocian con Televisa Radio, y decidimos juntos echar a andar este concepto. Realmente la estación deportiva había nacido en Grupo Asir, un par de años antes, se llamaba Super Deportiva y estaba en el 1180 de AM. Pero cuando Juan Carlos Rodríguez y Francisco Javier González deciden independizarse de Grupo Asir, se asocian con ellos dos son los precursores de este concepto de una estación de radio dedicada a deportes. Ellos dos, la Super Deportiva. Después se transmuta a Estadio W. Correcto, se convierte en Estadio W. Y luego se asocian con el señor Burillo. A ver, perdón la interrupción. Sí. En primera instancia, cuando surge Estadio W, se asocian con Alejandro Burillo Azcárraga y rentan la frecuencia de la 830, que recordarás fue muchos años la XCLA, música clásica. Ajá. Y rentan esa frecuencia y los Fernández, que eran los dueños, José Luis Fernández, dice, pues adiós música clásica, no nos deja para vivir, nos cuesta mucho dinero, y la comunidad intelectual le dio un infarto, pero pues había que generar dinero, y es cuando entra Estadio W en la 830. Sin embargo, después de pues un peregrinar por distintas frecuencias, finalmente llegamos a las 730 asociados con Televisa Radio, y ahí es donde se consolida el proyecto deportivo y donde se hace famoso, digamos, Estadio W, porque llegó a tener prácticamente todos los eventos del fútbol mexicano. Transmitíamos fútbol americano profesional, la serie mundial de las ligas mayores del béisbol. En fin, pues transmitíamos tenis, transmitíamos muchos deportes, ¿no? Oye, Fernando, ¿en qué año pones la fecha de Estadio W en la X? Estadio W en la X inicia el 1 de julio de 2003. 2003. Es que yo te entendí cuando hiciste la anécdota del señor Armendáriz, que eso fue en el 2012. Es que en el 2003 yo me incorporo ahí como director de operaciones. Ok. Primero, es la toma 1. No es sino hasta 2012 es cuando me nombran director general de la estación. De la X, pero ya no es Estadio W. Sí, seguía siendo Estadio W. De hecho, hoy día, yo ya no dirijo esa estación, pero esa estación hoy día sigue siendo de deportes. Hoy se llama W Deportes. Ok. Bueno, me retorno rápido al 2003. Supongo yo, bueno, es que hay otro destello un poquito antes, pero supongo yo que aquí el señor Fernando Howard Neal empieza a ponerse una camiseta muy, muy ajustada del mundo de los deportes. ¿Así es? Sí, no tan ajustada para no parecer chorizo mal amarrado, pero sí, efectivamente, digamos que a partir del 2002, en que me invitan a producir, para DirecTV el Mundial de Corea-Japón, pero para radio. A partir de ahí me pongo la camiseta de los deportes y hoy día pues sigo viviendo de la patada, o sea, del fútbol. Sí, es lo que sabemos, es lo que iba a decir, que desde hace tiempo, hoy en día, eres un importante ejecutivo de Televisa en el mundo de los deportes, y resulta que en el mundo de los deportes y el radio, pues siempre han estado unidos.
Así que de las primeras transmisiones de radio son de deportes. De las más exitosas han sido de deportes. Si consideramos que la programación de televisión al nacer, allá por el 50, fue una copia limpia, clara de la programación de radio, sabemos que los más exitosos hits en televisión, los programas de televisión, fue la transmisión de la lucha libre. Entonces, tal vez la lucha libre se transmitía en radio. De todos estos datos, Fernando Howard Neal, ¿hay algunos que puedas compartirnos, por favor? Pues mira, efectivamente la radio desde sus orígenes, desde que empieza a haber transmisiones a control remoto, comienza a transmitir diversos eventos deportivos, llámese fútbol, mucho box, béisbol, y desde luego la lucha libre, por las distintas facetas que ha pasado la lucha libre en México. Hoy día desconozco si la W Deportes transmita o no lucha libre, pero por ejemplo cuando éramos Estadio W, sí transmitíamos los viernes en la noche las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre que se llevan a cabo en la Arena México. Oye, box también. Sí, el box. El box es un deporte cuyas transmisiones radiofónicas datan de muchos años, o sea, te estoy hablando por lo menos de los años 50, si no es que un poco más para atrás, ¿eh? Yo digo que antes ya estaban transmitiendo todos los deportes más populares, ¿no? Digo por intuición, si las primeras transmisiones fueron de lucha en tele, significa que se lo fusilaron, digo, copia limpia, para no decir fusil, una copia limpia de la W o de la X, ¿no? Yo supongo. Sí, claro. El concepto de la XCW es el que lleva don Emilio Azcárraga Vidaurreta a la televisión en 1950, es correcto. Sí, ¿verdad? Oye, tú me mencionaste algo por teléfono antes de grabar esta cita con la historia, la gran historia del radio, algo muy importante de Canal 58 que me gustaría que lo retomaras, por favor, Fernando. Canal 58 es una estación de radio de Guadalajara, Jalisco. De hecho, fue una de las primeras estaciones de radio que empezaron a operar en Guadalajara, Jalisco, en el 580 de amplitud modulada. Ajá. Y Canal 58 se consolida cuando Manuel López Agredano, el concesionario, un fanático del fútbol, pero fanático de hueso colorado, decide empezar a transmitir en vivo los juegos de las Chivas Rayadas de Guadalajara. ¿Tú conociste al señor López Agredano? ¿Tú trataste con él? Sí. Además era un tipo que amaba la radio, pero además era un tipo simpático, agradable, buen bebedor de tequila. No me digas. Era tapatío hasta los huesos, hasta el tuétano. Ajá. Y además era un hombre muy simpático. Recuerdo, por ejemplo, alguna vez de muchas, que me invitó a comer allá en Guadalajara, me llevó a un restaurante muy fino, muy elegante, muy caro. Evidentemente, pues era tan caro que el lugar no se llenaba. Pero entonces él se refería a ese restaurante como el restaurante más grande del mundo. Y yo le decía, ¿por qué, Manuel? ¿Por qué es el más grande del mundo? Pues porque nunca se llena, dice. Okay. En clara alusión a sus altos costos de operación. Y sus caro, pero él era un gran gourmet, le encantaba comer bien, beberse sus tequilas, y eran unas comidas que se convertían en tertulias, juntas de trabajo, mezclábamos todo ahí, muy, muy agradable, un tipo muy radiofónico de toda la vida, insisto, amante del fútbol. Además, su hijo jugó profesionalmente en las Chivas, era el Pituco López. Sí, supe. Y entonces, él tenía el patrocinio de las dos cerveceras, tanto de las tres cervecerías en aquel entonces, porque era por un lado la Cuauhtémoc, por otro lado la Moctezuma y además la Modelo. Y como cada una patrocinaba distintos equipos de fútbol, pues él, digamos que extendía esos patrocinios y los llevaba a la radio. Y fue el forjador de grandes cronistas deportivos.
Él fue el forjador, por ejemplo, de Emilio Fernando Alonso, que es una institución en la crónica deportiva. Él fue el forjador del Perro Bermúdez. Él fue el forjador de José Luis López Salido, de Octavio Hernández, de David Medrano, de mucha gente que algunos ya se nos han adelantado en el camino, pero hoy día muchos de ellos siguen vigentes y son unos monstruos de la crónica deportiva. Fíjate que yo lo acabo de descubrir, esto que estás mencionando. Es para mí muy nuevo porque yo Canal 58 la veía como una pantera de Guadalajara, ¿no? Es la pantera de Guadalajara, muy querida, con un gran glamour, muy profesional, que hacían un tipo de radio formidable, pero esto de la crónica deportiva y de su afición grande por las Chivas y el fútbol, lo estoy descubriendo. Qué maravilloso. Sí. Con otro, te voy a adelantar una cosa que vas a poder disfrutar, por eso te la comparto. Cada uno de los invitados ha expresado su relación que tuvo o que tiene con sus directores, con los directivos o concesionarios de las estaciones de radio. Pero hay un hombre que se disputa la posición número 1 de agradecimiento y admiración en toda esta gran historia del radio. Insisto, por lo general, pues la relación personal con el concesionario de la estación es buena y el agradecimiento siempre es constante, pero hay uno que casi se lleva el primer lugar en popularidad, admiración, todos hablan bien de él, y es el señor Manuel López Agredano y su Canal 58. No hay persona que haya trabajado con él que no se exprese de una manera similar a como lo has hecho tú, Fernando. Qué increíble, ¿no? Sí, es que era un tipazo, verdaderamente no había lugar a dudas. Dudo que alguien se pueda expresar mal de una gente con tanta generosidad, con tanta seriedad, con tanto convencimiento de lo que hacía en la radio, porque además, como tú bien lo dijiste, era un gran profesional. Los estudios que él tenía eran envidiables, eran los mejores estudios de México, sin lugar a dudas. Sí. Entonces, él sí era un tipo muy exigente, pero era un tipo muy generoso también. Formidable. Pero bueno, ya lo dijiste, que era el forjador, que fue la cuna, que fue la escuela de grandes cronistas deportivos, ¿no? Así que una vez más, el radio y los deportes unidos. ¿Algo que agregar, Fernando? Nada, nomás agradecerte, mi querido Jaime, y quizás habría que hacer una entrevista, pero con usted, porque usted también tiene muchísimas anécdotas y muchísimo que aportar para este esfuerzo con motivo de los 100 años de la radio en México. Bueno, vamos a revisar la agenda porque con esto de los destellos está un poco ocupada, ¿eh? Oye, Fernando, hágase un campito. Hace como 38 años que no platicábamos tan a gusto en radio. Hace 38 años, ¿eh? Para tu flashback. Muchas gracias. Sí, nada más. Muchas gracias, no, Fernando. Un abrazo. Igual, mi querido Jaime, un abrazo fuerte.